pues gloria a Dios, vamos a entrar directamente a la palabra. Y yo quiero que te sitúes en Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6. Y mientras lo buscas, como sabéis, los que lleváis un poco de tiempo aquí en el Centro Cristiano, o por lo menos este año, Dios nos está hablando de propósito. Dios nos está hablando que con cada uno de nosotros Él tiene un propósito. Hay un propósito general para la iglesia, pero también hay un propósito específico para cada uno de nosotros. Y Dios nos llevó a la historia de Jeremías. A la historia de Jeremías, donde por un lado y por otro nos está animando a lo mejor no cometer los mismos errores que cometió Jeremías en su tiempo. Jeremías, a pesar de ser un profeta, a pesar de ser alguien que tenía una comunión con Dios directamente, estaba fallando en ciertas áreas. A tal punto que Dios tiene que decirle a un profeta de Dios, a un profeta, decirle que se tiene que devolver a Él, que su corazón se tiene que devolver a Dios. Y es increíble ver cómo Dios le dice eso a un profeta. Pero no solamente le dice eso, sino que también le dice que debe discernir. Debe discernir entre lo bueno y lo malo. Debe discernir las cosas que está viendo. Y durante todos estos meses Dios nos ha estado hablando de esto. Ahora Dios también, aparte de lo que le dijo Jeremías, porque Dios termina diciéndole a Jeremías: Jeremías, no te conviertas a ellos. No te conviertas a sus costumbres, a lo que ellos hacen. Al contrario, que ellos se conviertan a ti, que ellos puedan también experimentar que hay un Dios vivo, un Dios real. Le dice eso. Y es increíble cómo, y vuelvo y te repito, le tiene que decir Dios todo eso a un profeta de Dios. Y eso es lo que nos está hablando ahora. Y no es casualidad. No es casualidad, porque Dios conoce nuestros corazones. Hay veces ignoramos esta realidad. Dios conoce tu vida. Yo no, o el que tienes a tu lado a lo mejor no la conoce a la perfección. Ni siquiera tu esposo o tu esposa o tus hijos. Porque hay cosas dentro de nosotros que nadie las sabe. Nadie, y son secretos que en la vida los diríamos. Pero Dios sí lo sabe. Porque a Dios no se le escapa nada. Tú y yo no podemos engañar a Dios. Por eso Dios nos está hablando de que realmente la gente se tiene que convertir a nosotros y no nosotros a ellos. Y hay veces me pregunto, si ahora mismo alguien se convirtiera a mí, ¿en qué se convertiría? ¿En qué se convertiría? Porque Jeremías, Dios le dice a Jeremías que ellos se conviertan a ti. Bueno, Dios tenía claro que era su hijo, era alguien que Dios utilizaba. Pero si yo ahora mismo, o tú, alguien se convirtiera a ti, ¿en qué se convertiría? Es una pregunta que yo me hago. ¿En qué se convertiría? Pero bueno, hoy el Señor nos quiere hablar de un ejemplo. Un ejemplo en la Biblia, un personaje, Daniel. Y así como hace 2 semanas Dios nos habló de estos 3 muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, donde daba igual las circunstancias que ellos podían tener, ellos no sucumbieron ante la realidad que se les presentó. Y esa era la realidad, que era perder su vida. Y a pesar que ellos sabían que podían perder su vida, no sucumbieron a tal circunstancia. No se arrodillaron ante la estatua que les estaba pidiendo el rey Nabucodonosor. Y hoy quiero un poco continuar no con esa historia, pero sí con una historia parecida que le sucedió a Daniel. Daniel era un hombre, como vamos a leer, que dice la palabra que tenía un espíritu superior. Dice la Biblia que Daniel tenía un espíritu superior. Y luego, al finalizar, yo quiero llegar a la conclusión, el por qué Daniel tenía un espíritu superior.
Porque puede que no todos tengamos un espíritu superior. Y no porque seamos o Dios nos ame más o menos. Porque cada uno de nosotros, si hace lo que debe de hacer, va a tener un espíritu superior. Cada uno de nosotros, si está en la presencia, si busca la presencia de Dios, si hace lo que tiene que hacer, vamos a crecer espiritualmente. Y es así. Cada uno de nosotros va a crecer espiritualmente. No va a engordar, eso es diferente. Crecer espiritualmente. Muchas veces nos engordamos de la religiosidad, de venir aquí, y eso lo vamos a comentar más adelante. Porque pensamos que con estar aquí ya vale. Y hemos cumplido. Yo recuerdo que yo me pegaba 3 horas de camino para poder lavar mis culpas. Ir a una reunión, a una misa, entregar un dinero y pensar, y sabía, según yo, que ya con eso era suficiente. Yo me volvía a mi casa en paz, lavado de mis pecados, y así mantenía engañado. Y puede ser que nosotros aquí nos esté pasando lo mismo, pensando que con venir aquí y salir de este lugar ya hemos cumplido y ya está. Nuestros pecados o la responsabilidad que tenemos ya está cumplida. Y eso se convierte en una religiosidad. Pero la vida de Daniel no era así. Daniel, como dije hace un momento, tenía un espíritu superior. Pero Daniel tenía unas responsabilidades que vamos a leerlas en un momento, pero que más allá de las responsabilidades que tenía Daniel, para Daniel más importante era otra cosa. Por eso yo quiero que me acompañes a Daniel, capítulo 6. Versículo 1, vamos a estar leyendo por partes. Versículo 1 en adelante dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas le diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y también a estos 2 gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo en todo el reino. Entonces los gobernadores y los sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado, escucha bien, en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. La historia de Daniel empieza diciendo que lo han puesto como gobernador para que esté al tanto de todas las circunstancias y que eso no perjudicara al rey Darío. Y sobre ellos había puesto unos sátrapas y junto a Daniel 2 gobernadores. Pero dice la palabra que Daniel era superior a todos ellos. Y como era superior a todos ellos, empezó la envidia y empezó a ganarse enemigos. Empezó a ganarse enemigos. Entonces dice la palabra que ellos buscaban cómo hacerle caer en lo relacionado al reino. Pero no hallaron en Daniel, ni una falta, ni vicios, nada. ¿Sabes? Daniel era responsable. Era responsable con sus responsabilidades. A Daniel no había nada que se le pudiera juzgar. Él seguramente se levantaba temprano, cumplía con sus horarios, estaba pendiente de sus responsabilidades y todo ello, como lo podemos hacer nosotros. A lo mejor a ti te dicen qué buen trabajador eres. Eres cumplido, llegas antes al trabajo, cumples tus compañeros de trabajo. Dicen, mira, qué buen trabajador.
es este hombre, o qué buena trabajadora es esta mujer. O los estudiantes, los jóvenes que están en la universidad o en el instituto, ¡buah, qué bien! Qué bien hace su trabajo, qué bien estudia, mira, saca buenas calificaciones. Y nosotros podemos ser responsables en nuestras diferentes áreas. No, vemos por lo menos a los sugieres, no sé, hay veces gente llega tarde, se pierde la alabanza pero ¿cómo es posible que se pierda la alabanza? Los sugieres están aquí 1 hora y media antes, igual que la escuela bíblica, ¿no? Los maestros, los responsables también estamos antes. Y gloria a Dios, cumplimos con nuestras responsabilidades. Porque cuando llegáis muchos de vosotros ya está todo organizado. Y qué bien, ¿no? Cumplir con nuestras responsabilidades. Y cada uno de nosotros tiene responsabilidades que cumplir. Y yo no sé cómo las estás cumpliendo, pero yo espero que las estés cumpliendo bien. Igual que aquí, porque aquí dice que ellos no hallaron una falta en Daniel. No hallaron un vicio, no hallaron cómo pillarle. Y el enemigo siempre anda de esa manera. El enemigo siempre anda cómo pillarte, y puede que tú ignores eso. Porque los enemigos, cuidado, porque siempre le echamos la culpa a Satanás de todo. Siempre le echamos la culpa a Satanás de todo. Como dice el pastor, a veces dice, bueno, en estos días se va a presentar Satanás y me va a decir, mira, yo a este no le he tocado. Este se ha ido solito. Este se ha ido solito, yo no le he tocado. Y hay veces pensamos así y no nos damos cuenta que sí, que no solamente Satanás, sino también nuestra carnalidad y las realidades que vivimos en este mundo. Y claro que sí, hay peligros y hay situaciones, y el enemigo está ahí una y otra vez queriéndonos hacer caer, queriéndonos pillar, para que luego la gente diga, ah, mira, y es cristiano o es cristiana. Y el enemigo está ahí. Pero en el caso de Daniel dice la Biblia que no hallaron ninguna falta en él. Pero yo quiero decirte algo, y lo vamos a ver. Por mucho que el enemigo no halle falta en nosotros, el enemigo no se va a quedar quieto. No se va a quedar quieto, porque lo va a seguir intentando. Lo va a seguir intentando. Entonces, como lo va a seguir intentando, seguimos leyendo. Y dice en el versículo 5: entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación a la ley de su Dios. Aquí la cosa empieza a cambiar. Aquí la cosa empieza a tomar otro rumbo. Porque igual que Daniel, tú y yo podemos ser responsables en muchas áreas de nuestras vidas. Porque así nos educaron o lo que sea. Pero aquí dice que el enemigo, como vio que Daniel era responsable, intentó meterse por otro lado. Intentó meterse ya con la ley en relación a Dios. Algo que Daniel y Dios pudieran estar ahí, o pudiera romperse entre Daniel y Dios. Y ahí es donde hay que tener cuidado. Entonces continúa diciendo, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que cualquiera en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado al foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición.
Aquí, como dije hace un momento, la cosa cambia. Porque el enemigo, si no puede hacerte caer en ciertas áreas, va a intentar hacerlo por otro lado. Entonces, ¿qué se le ocurre en este caso a estos enemigos de de Daniel? Como él era responsable, entonces citan al rey y le dicen al rey Darío entonces que promulgue un edicto el cual no se podía buscar a ningún dios en un término de 30 días. Y es curioso eso, porque el enemigo sabe dónde atinar. Él es astuto. Nuestra carnalidad también lo es. Y Satanás es astuto, porque él sabe dónde meter el dedo. Él sabe por dónde cojear. Él sabe por dónde tú y yo cojeamos. Y por eso en este caso a Daniel dice, ya está. Vamos a poner un edicto que diga que está prohibido durante los 30 días buscar de Dios. Buscar de Dios. Y eso muchas veces pasa con nuestras vidas. Sin darnos cuenta, empiezan a salir edictos en nuestras vidas que nos impiden la búsqueda de Dios. Ah, sí, este es responsable. Vale, pues aquí está. Aquel que es responsable en el trabajo, trabaja, inclusive el enemigo dice, ah, sí, vale, 12 horas de trabajo. 10, 12, 16 horas de trabajo. Y el trabajo, por mucho que tú y yo seamos responsables, el trabajo se nos convierte en un edicto. ¿Sabes por qué? Porque no creo, o casi el 99%, es imposible que después de trabajar 16 horas, 12 horas al día, tú llegues a buscar la presencia de Dios. Y no nos damos cuenta del engaño. No nos damos cuenta de ello. Ahora vamos a ver que a Daniel no le importó eso. Porque si tú y yo, después de llegar de trabajar, de cumplir con nuestras responsabilidades, buscamos de Dios, pues gloria a Dios. Pero si no, eso se nos está convirtiendo en un edicto, sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta. Yo he podido escuchar a jóvenes que me rechina no venir a un culto. Son buenos estudiantes, pero llega la hora de los exámenes y los exámenes se convierten en un edicto. No puedo venir al culto porque tengo que estudiar. Y digo, ¿en serio? O sea, tú no puedes venir a darle 2 horas o un tiempo de oración que tiene 1 hora y cuarto. No puedes venir a buscar de la presencia de Dios porque tienes exámenes. Por favor. Pero luego están en las redes sociales cada media hora estudiando. A la hora, capítulo 1. Y tú te preguntas, pero si no ha venido porque tenía que estudiar. No ha venido a buscar la presencia de Dios porque tenía que estudiar. Y no nos damos cuenta que el edicto o el estudio, los exámenes se nos convierten en un edicto. Y yo no estoy diciendo que no se tenga que estudiar. Yo antes de conocer de Dios, yo trabajaba, estudiaba, me gradué y andaba hasta de pachanga. Y si me daba tiempo de eso en el mundo, ¿cómo no me va a dar tiempo para las cosas de Dios? ¿Cómo no me va a dar tiempo para las cosas de Dios? Muchas veces yo caí en esto, en el servicio a Dios. Mantenido ocupado y aún sigo ocupado en las cosas de Dios. Y yo recuerdo que llevaba las llaves en el otro local, había que cerrar, abrir llaves, me ocupaba una cosa de otra, corriendo, un montón de cosas. Y no me estaba dando cuenta que el servicio, que mi servicio a Dios estaba siendo un edicto. ¿Sabes por qué? Porque solamente me centraba en hacer, pero no buscar la presencia de Dios. Buscaba solamente solamente había actividad en mi vida. Hacía las cosas, sí, y cumplía con mis responsabilidades, sí, porque eran para Dios.
pero se me olvidaba y se me puso un edicto en mi vida. Porque para mí entonces fue más responsabilidad el servicio que la búsqueda de Dios. Para mí fue más importante el servicio que aquel realmente a quien le servía. Se me olvidó eso. Se me olvidó que yo le estaba sirviendo a un Dios y por olvidarse de eso no buscaba de la presencia de Dios. Y tuve que reaccionar, porque muchas veces los ministerios es lo que pasa. Servimos a ese Dios, pero se nos olvida al Dios que servimos. Y entonces se nos convierte en un edicto y no nos damos cuenta que el enemigo ha puesto trabas para que nosotros no busquemos de la presencia de Dios. Y así el diario vivir. Dios muchas veces me ha confrontado, no lo tengo aquí, el tema del móvil. Sin darnos cuenta, el móvil se nos convierte en un edicto. La televisión, las redes sociales se nos convierten en edictos porque estamos ahí una y otra vez dedicando horas, horas y horas a todos esos cacharros, y luego la presencia de Dios no buscamos ni siquiera unos minutos. Alguien me decía la semana pasada, yo pidiéndole confirmación a Dios si era lo que tenía que hablar, y alguien me dice: trabajo de sol a sol. Trabajaba más o menos entre 12 y 16 horas diarias. Y le pregunto: ¿y tú buscas de Dios? Me dice: 2 minutos por la mañana. 2 minutos por la mañana. Y yo entre mí dije: Señor, me estás confirmando. Pero esa es la realidad que vivimos. Queremos que la gente se convierta a nosotros, pero entonces ¿en qué se va a convertir? En alguien que no le da prioridad a la búsqueda de Dios. ¿Cuántos días esta semana tú y yo hemos buscado de Dios? ¿O estás esperando a que llegue el día domingo para buscar la presencia de Dios? Para cantar unas canciones y ya está. O tú has cogido y te has metido como vamos a leer, porque a Daniel no le importó eso. Tener en cuenta que la situación en la que estaba Daniel era perder la vida. Le iban a echar al foso de los leones. No sé si tú ves documentales, pero como tú te pongas enfrente a un león, bueno, conmigo queda bastante lleno. A lo mejor me deja la mitad y que se lo coma otro. Hay que compartir, ¿no? Pero esa es la realidad. La realidad es que Daniel sabía que lo iban a echar al foso de los leones. Y que a como se lo echaran, vamos, se lo iban a merendar. Y iba a perder su vida. Pero a Daniel no le importó eso. A Daniel no le importó las responsabilidades, inclusive las responsabilidades que tenía Daniel no le frenaban. Y Daniel tenía un espíritu superior por un motivo. ¿Sabe por qué motivo? Aquí lo vemos. En el versículo 10 dice lo siguiente: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, cuando Daniel supo que le habían prohibido buscar de Dios, dice, entró en su casa. Y este sí es muy chulo, Este tío, digo, madre mía. Porque dice que entró Daniel en su casa y abrió las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Daniel le importó un pepino que le prohibieran buscar de Dios. Daniel sabía que si él tenía un espíritu superior y que estaba por encima de otros, era por la búsqueda de Dios en su vida. Era porque él buscaba de Dios.
de la presencia y dice, sí, así. Me están evitando buscar de Dios. Pues que sepa, da igual, era responsable y llegaba después de su trabajo y buscaba de Dios, buscaba de la presencia de Dios. Y dice, como solía hacer antes. No es que Daniel fue a buscar a Dios por miedo a que lo matasen. Daniel dijo, a mí nadie me va a frenar. Y digo que es muy chulo porque dice que abrió las ventanas. Dice, para que me vean. Para que me vean. El enemigo me está impidiendo. Pues que sepas, Satanás o la carnalidad o lo que sea, que era igual. Aquí estoy. Mírame cómo busco de la presencia de Dios. Mírame cómo busco de la presencia de Dios. Porque no podemos frenarnos. No podemos frenarnos. Tú y yo tenemos un propósito, pero ese propósito es imposible. Imposible que se cumpla sin la búsqueda de Dios. Imposible. Grábate eso en el corazón, en la mente. Es imposible que tú y yo podamos llegar a ese propósito de Dios sin búsqueda. Y se están levantando edictos, se están levantando enemigos. Y no te estás dando cuenta que eso te está impidiendo buscar de Dios. Daba igual, Daniel podía llegar cansado y lo que sea, pero se arrodillaba 3 veces al día y buscaba de Dios. Y yo pregunto, ya no voy a meter los 3 días, las 3 veces. Ya no voy a meter ni siquiera las 3 veces. Buscas de Dios 1 vez al día. Te arrodillas delante de Dios 1 vez al día. ¿O estás siendo religioso? ¿Qué piensas? Que Dios solamente está en estas 4 paredes. ¿Buscas de Dios? Pues Daniel sí lo hacía. Daniel sí dijo, me da igual. Me da igual. Y como le daba igual, lógico, aquel que busca de Dios, se levantan cosas. ¿No os ha pasado? Aquel que busca de Dios, se levantan cosas. Alguien me dijo, esto es real. Es tan real que estaba ahí parado. Después de un culto, yo me acerqué a alguien a animarle. Y me dice, no, yo no quiero buscar de Dios. Yo no quiero responsabilidades con Dios. Le digo, claro, me sorprendió. Después de un culto, donde se supone que hemos tomado decisiones. Digo, pero ¿por qué? Me dice, porque yo sé que si me meto con Dios, que si yo ejerzo responsabilidades con Dios y me meto más con Dios, entonces Satanás se va a levantar. Casi lo oí con la Biblia. Más tuve que contenerme. Digo, no podía creer que me lo estuviera diciendo. Pero me lo dijo, no me meto con Dios porque entonces Satanás se va a levantar. Digo, claro, tienes toda la razón. No te metas con Dios, porque Satanás no se va a levantar. Dice, ya. Digo, ¿sabes por qué no se va a levantar? Porque no tiene necesidad. Porque tú vas derechito para el infierno. Entonces Satanás no tiene necesidad de levantarse. Y creo que hay veces tenemos esa actitud en nuestro corazón. No voy más allá, porque entonces se me va a levantar el enemigo. Y claro que se va a levantar, como se levantó con Daniel. Porque a Daniel vamos a ver, y lo más seguro es que sepa la historia, que claro, a Daniel lo tiraron al foso de los leones. Y claro que el enemigo se va a levantar por querer buscar de Dios. Y está aquí, como dice en el versículo 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones?
Respondió el rey y dijo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel es uno de los hijos de los cautivos de Judá, que no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Y el 16 dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te libre, te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Esta es la realidad. El enemigo se levanta. El enemigo se levanta. Pero quiero decirte algo. Y muchos hemos experimentado esto. Por mucho que el enemigo se levante, aquel que confía en Dios siempre va a tener victoria. Y lo hemos experimentado. Por mucho que el enemigo se levante, el que confía en Dios tiene victoria. Entonces, el 19 dice lo siguiente: el rey pues se levantó de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con tristeza. Tenía tristeza porque él sabía que Daniel era un buen elemento para su reino. Y dice, y le dijo: Daniel, siervo de Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, viva para siempre. Y me encanta el versículo 22. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Inocente. Aleluya. Y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. No he hecho nada malo. Porque Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones. Porque ante Dios, tú y yo tenemos que ser inocentes. No ante el enemigo, no sucumbir ante dictos que lo único que hace es ponernos mal delante de Dios. Tú y yo tenemos que entender que si no tenemos comunión con Dios, no podemos seguir adelante. Satanás nos va a comer, nuestra carnalidad nos va a comer, este mundo nos va a comer. Pero sin embargo, cuando yo leo esto, cuando él dice: mi Dios me libró, mi Dios me cubrió, se me viene a mí, de verdad, se me vino un versículo a la mente. Y no lo busques, yo quiero que me prestes atención, para que no, porque luego vamos a volver a Daniel. En Mateo 6:6, si quieres apúntalo, dice: mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cierra la puerta. Ora al Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Y eso se hizo realidad en Daniel. Dios recompensó en lo público a Daniel. Porque Daniel buscaba en lo secreto. Daniel buscaba al Padre en lo secreto. Y Dios no es mentiroso. Dios sí dice que le busques a Él en lo secreto, Él te va a recompensar en lo público. Y fue lo que hizo con Daniel. Ese rey empezó a ver que Dios era otra cosa, que el Dios de Daniel era diferente a esos dioses que buscaban en ese entonces en el reino de Babilonia. Porque esa es la realidad. Esa es la realidad, y tú y yo tenemos que entenderlo. Sin presencia de Dios no hay propósito.
Sin presencia de Dios no hay propósito. Da igual que tú y yo seamos responsables en muchas áreas de nuestras vidas. Da igual que seamos buenos padres, buenos esposos, porque llevamos a la esposa a comer fuera, al patio. Pero eso es comer fuera. Bien. Da igual que seamos los más majos, pero sin la presencia de Dios no podemos lograr el propósito. No podemos. Y aquí vemos esa realidad. Y sabes, esto termina diciendo estas palabras. El rey dice en el versículo 24. Entonces, versículo 24. Y dio orden el rey que fueran traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no había llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Dios destruye al enemigo. Dios destruye al enemigo. Pero entonces empezaron estas palabras. Y es en lo que quiero decirte. Dios nos está hablando que ellos se conviertan a ti. Y si tú y yo queremos que la gente se convierta en lo que nosotros creemos, si tú y yo queremos que nuestras familias, que nuestros compañeros en los institutos, universidades, amigos, familiares se conviertan a Jesucristo, entonces vamos a tener que buscar de la presencia de Dios y el respaldo de Dios, porque eso fue lo que hizo Daniel, a tal punto que este rey dijo lo siguiente. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía, ya no de los otros, sino de parte del rey, dice: es puesta esta ordenanza, que todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Si nosotros nos mantenemos firmes, la gente va a empezar a glorificar a Dios. La gente va a empezar a glorificar a Dios por lo que ven de nosotros. Por eso Dios nos está hablando. Centro Cristiano, no te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Pero sin presencia de Dios es imposible. Es imposible. Por eso yo quiero animarte. Te lo había dicho hace un momento y lo dije al principio. Daniel tenía un espíritu superior. No porque era responsable, no porque cumplía con sus responsabilidades en diferentes áreas. Daniel no tenía un espíritu superior porque era muy majo, porque era alguien que tenía un buen corazón y se entendía con los demás, o ayudaba a los demás, o ayudaba aquí a mover una silla, o porque llegaba temprano a la iglesia. No. Daniel tenía un espíritu superior porque él buscaba de la presencia de Dios.
¿Tú buscas de la presencia de Dios? Pocos amenes. ¿Tú a diario buscas de la presencia de Dios en su intimidad? Bien. Pues es la única forma que tenemos para que la gente se convierta a Jesucristo. Porque lo que le vamos a decir a la gente coincide con nuestras vidas. Porque lo que le vamos a decir a la gente es coherente con lo que nosotros hacemos. Porque aquel que se alimenta de la presencia de Dios, es imposible que el enemigo lo agarre. Recuerda, a Daniel lo tiraron al foso, pero no le pudieron matar, porque Dios mandó un ángel. Y a ti te pueden suceder muchas cosas. Te pueden suceder muchas cosas en este momento. Y esas cosas se han convertido en un edicto, porque te están impidiendo buscar la presencia de Dios. A lo mejor la enfermedad. Y la enfermedad, en vez de ponerte a buscar de Dios, se ha convertido en un edicto. A lo mejor inclusive la pérdida del trabajo, que se supone que es donde buscamos la presencia de Dios. O yo qué sé, diferentes situaciones que tú las sabes y que Dios las sabe. Y se nos ha convertido en ese edicto que imposibilita buscar de la presencia de Dios. Y no te estás dando cuenta que el enemigo está metiéndote goles. Está bien ser responsables. Está bien hacer las cosas. Está bien que te comportes bien en diferentes ámbitos. Pero sin la presencia de Dios no va a haber conversión de la gente. Solamente dirán: qué majo y qué buena persona. Pero aquí estamos para que se convierta la gente, para que la gente conozca a ese Dios, como dijo el rey Darío, ese Dios, al Dios viviente que me encanta, ese Dios que salva, libra, hace señales y maravillas. A ese Dios. Ponte en pie, por favor. No hay mayor respaldo que la presencia de Dios en nuestras vidas. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Tú entra en tu casa, cierra la puerta y busca al Padre en lo privado, en lo secreto. Y tu Padre, que lo ve todo en lo secreto, te va a recompensar en lo público. Ahora, esa recompensa en lo público se nota. Se nota el fruto, se nota el respaldo, se nota en la unción, se nota cuando le hablamos a la gente y la gente se siente reargüida por Dios, no por nosotros. Pero tenemos que buscar de Dios. No seamos religiosos. La religiosidad mata, hermanos. Con tú o yo venir a este lugar no somos salvos, ni somos capaces de salvar a nadie. Lo que salva es la presencia de Dios. Busca de Dios, busca de Dios, busca de Dios. Da igual si llegas cansado a tu casa, busca de Dios. Da igual lo que se te presente, busca de Dios. Busca de su presencia. No dejes pasar día sin tener una comunión con Él. Búscale. Y si tienes una responsabilidad de parte de Dios, más todavía. ¿Cómo
vamos a consolidar a la gente si no buscamos de Dios? ¿Qué le vamos a decir a la gente? Palabrerías. Que Dios ama, que Dios levanta y que Dios salva. Sí, eso es verdad. Pero Dios respalda y tiene que haber una unción en esas palabras. Y da igual si te subes a predicar o aquí con la alabanza o lo que sea. Tú eres un hijo de Dios y tu máxima responsabilidad es buscar de tu Padre. Buscar de tu Padre, porque si no buscas te vas a secar espiritualmente. Y va a llegar un momento que ya le vas a dar la espalda a Dios y ya ni siquiera Dios es tu Padre. Se convierte como tu enemigo. Y eso es lo que como Centro Cristiano tenemos que ser capaces de hacer. Busca de Dios. Busca de Dios. Sin búsqueda no hay victoria. Sin búsqueda no hay respaldo. Y tienes que entenderlo. Yo tengo que entenderlo. Busca. Cierra tus ojos, por favor. Toma una decisión. Toma una decisión. Si tú hoy reconoces que sí, puedes ser muy responsable en diferentes áreas de tu vida, que inclusive tus compañeros de trabajo, tus compañeros de estudio, tus familiares, tus amigos, lo que sea, no hayan en ti algo, porque no hayan un vicio, ya, pero que no buscan la presencia de Dios. Hoy debes reconocerlo y decir: Señor, aquí estoy. Ahora, hay cosas que impiden también buscar la presencia de Dios, y es el pecado. Si tú estás practicando el pecado, es imposible que tú quieras buscar de Dios. Pero hoy es tiempo de arrepentirse. Hoy es tiempo de reconocer si a lo mejor has estado en pecado, o a lo mejor puede que no lo estés, pero has dejado la búsqueda de Dios a un lado y ya no es tu prioridad. Ya no es tu prioridad. Pues si tú y yo queremos ganar esta tierra, si tú y yo queremos realmente que la gente glorifique a Dios y se vuelva a Dios, entonces vamos a tener que buscarlo. Aprende a leer y escribir o las bases del español con las clases de Más que Palabras. Serán del 27 de septiembre hasta el 22 de diciembre, los días miércoles y viernes por la mañana. La matrícula tiene un coste de 10 euros. Para poder inscribirte o conocer más información, ponte en contacto al siguiente teléfono o acércate a Elena Sánchez. Si conoces a alguien que necesite estas clases, pasa la voz. Operación Niño de la Navidad está llevando alegría a millones de niños necesitados en el mundo. Es un proyecto de Samaritan's Purse dirigido por Decisión en España. Voluntarios de todo el país preparan cajitas y las llenan con juguetes, material escolar, elementos de higiene y, lo más importante, el mensaje del amor de Dios. Nosotros las entregamos en los países necesitados, allí donde muchos niños y niñas nunca antes han recibido un regalo. La sorpresa y felicidad que sienten los niños al abrir las cajitas
impacta sus vidas de tal manera que puede llegar a transformarlas por completo. Además, se les ofrece la oportunidad de aprender los valores que enseñó Jesús a través de la gran aventura, donde descubren que aún en medio de la dificultad de sus situaciones personales, son amados y valiosos. Únete al proyecto y envía alegría a los niños necesitados del mundo, preparando tus cajitas de Operación Niño de la Navidad. Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.